Saludo a todos los bendecidos, a todos los hijos del Altísimo que me escuchan en este momento. Estoy muy contento y le doy gracias a Dios porque me permite o Él me da la oportunidad de poder compartir con lo que Él más ama, con su iglesia, el evangelio de su poder. Una vez el apóstol Pablo dijo que Él sustenta todas las cosas por medio de su palabra. Y también el apóstol Pablo un día dijo que la palabra de Dios es firme ancla del alma, es decir, del cuerpo, es decir, de nuestras emociones y de las situaciones que vienen a nuestra vida en el cuerpo físico. La palabra de Dios es firme ancla del alma, del cuerpo. ¿Y cómo eso trabaja? Primero tienes que recibirla en el espíritu, que es tu mente, y después confesarla con tu boca, y esa palabra es la que te sujeta a ti, la que te sostiene. Es como cuando hay un terremoto en la vida, o sea, en un país y todo está temblando, entonces tú buscas. Yo estuve en un terremoto en el año 1976 en Guatemala, y yo me recuerdo que eso temblaba como un borracho, ¿no? Como cuando un borracho se mece, que no sabe si va para acá o va para allá, y era un temblor enorme, y entonces uno siempre busca dónde sujetarse. Eso es un ejemplo. La palabra de Dios es como cuando vienen terremotos a tu vida, y cuando tú tienes esa palabra en tu espíritu y empiezan esos remesones a llegar, tú tienes una firme ancla del alma, porque tienes una confesión diáfana, sabes hablar como Dios habla, y tú le puedes decir a esa tempestad, calla, y enmudece, como Él le dijo a los vientos cuando Él iba en la barca, que los discípulos iban durmiendo y se levantó una tempestad bien grande, y los discípulos decían, ay Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? Y Él dice que se puso de pie y dijo a los vientos y a la mar, le dijo, calla y enmudece. Pues tú como hijo que sabes imitar a tu padre, ahora con esta palabra de poder, diga de poder, porque esto no es religión, esto no es legalismo, esto no es lo que tú escuchas en una misa por allá, con el párroco, o por allá en la iglesia del pueblo, o un sermón en un domingo de congregación, donde te hablan a tu carne y a tu sentimiento, y mira, el maestro está pasando por aquí, así que ten fe que él te va a tocar. No, esto no es un sermón así, no. Esto es la palabra de Dios, la firme ancla del alma. El evangelio es espada de dos filos que penetra adentro del velo de este cuerpo y se queda almacenada acá. Entonces tú la sacas a relucir. Entonces tú puedes decirle a la tempestad que se levanta en tu vida, calla y enmudece. Sométete a la palabra de Dios, y eso te trae confianza, eso te trae seguridad, y tú puedes reinar en vida sobre cualquier circunstancia, porque eso es lo que esta palabra está comprometida a hacer con cada creyente que la cree y la recibe y la confiesa con su boca. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre la vida de Jesús. Pablo usó este término en el fundamento, y así vamos a presentarlo hoy, la vida de Jesús. Entonces vamos a ir a segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 10. Dice el apóstol Pablo en el bello evangelio de la gracia: llevando
en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Fíjese, hermano, que esto es un ejercicio que el apóstol Pablo hacía juntamente con los discípulos de él, con los colaboradores y con la amada de aquel entonces. Dice que ellos, donde quiera que iban, llevaban la muerte de Jesús. Pero ¿dónde la llevaban? Dice ahí, en sus cuerpos mortales. ¿Qué quiere decir eso, pastor? ¿Cómo es que uno lleva la muerte de Jesús en el cuerpo mortal? Yo entiendo, hermano, que primero para tú poder llevar, la muerte de Jesús y la vida de Jesús, naturalmente, pero vamos a hablar de la muerte de Jesús, porque Pablo aquí está hablando primero que ellos llevaban la muerte de Jesús donde quiera que iban. Entonces yo entiendo, hermano, que para usted y yo llevar la muerte de Jesús, primero tenemos que entender qué significó la muerte de Jesús. Y nosotros hemos estudiado esto varias veces. Estamos bien claros que la muerte de Jesús lo que hizo fue establecer un nuevo pacto. O sea, la sangre que Él derramó en su muerte fue para establecer ¿qué? Un nuevo pacto sobre mejores promesas. O sea, un nuevo contrato entre Dios y los hombres. Después de la cruz hay una nueva forma de servirle a Dios. Y más adelante vamos a hablar de un régimen nuevo que estableció la muerte de Jesús. Entonces hay que entender primero que lo que la muerte de Jesús hizo fue cambiar todas las cosas. O sea, quitar el pacto viejo que se llamó la ley de Moisés y establecer un nuevo pacto sobre mejores promesas, que es la gracia. Y en esa gracia la iglesia de Jesucristo hoy en día debe, porque ya está establecida, pero debe servirle a Dios por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando usted entiende ya ese primer principio de que la muerte de Jesús logró o hizo cambiar todas las cosas, pues entonces ya usted entiende y piensa bien y sabe decir, ok, la muerte de Jesús hizo esto, pues déjame llevar esa muerte conmigo, déjame dar testimonio de esa muerte, déjame decirle a todo el mundo, donde quiera que yo esté, que la muerte de Jesús, que la llevo en mi cuerpo mortal. ¿Por qué la llevo en mi cuerpo mortal? Porque mi espíritu y mi cuerpo son una unidad. Entonces, tanto la llevo en mi espíritu como la llevo en mi cuerpo mortal. Entonces, ya que tú sabes eso, entonces dice el apóstol Pablo que como uno lleva la muerte de Jesús por todas partes, dice él, para que también, oye, ese también es muy importante, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Mira cómo es que esto trabaja. Pablo dice, lleva la muerte de Jesús en tu cuerpo mortal a todas partes. Pero eso no se queda ahí, porque hay un fruto, además de lo que hemos hablado, de lo que la muerte de Jesús alcanzó. Hay un fruto más, y es para que la vida, de Dios, de Jesús, de Cristo, del Espíritu de Dios, se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Y ahora vamos a hablar un poquito de nuestro cuerpo mortal. Recuérdese, hermano, que con una sola ofrenda el Señor nos hizo perfectos para siempre. ¿Dónde? En el Espíritu.
Pero nuestro cuerpo mortal quedó de la misma manera que siempre ha estado desde el tiempo de Adán hasta hoy. El cuerpo del hombre quedó lleno de insuficiencias. Entonces, nosotros tenemos que hacer que la vida de Jesús beneficie nuestro cuerpo. Tenemos que dejar que la vida del resucitado vaya haciendo prodigios en nuestro cuerpo mortal. Por ejemplo, nuestro cuerpo mortal se enferma, ¿verdad que sí? Nuestro cuerpo mortal se enferma. Y eso le sucede a cualquier cuerpo mortal en esta tierra, sea una persona que conozca el Evangelio o como que no la conozca. O sea, cualquiera se enferma. ¿Por qué? Porque este cuerpo está lleno de insuficiencias. Le da catarro, le da gripe, le da esto, le da lo otro. Yo no quiero hablar mucho de eso porque eso es muy negativo, ¿no? Pero tenemos que hablar un poco de esto. Entonces, llegan las enfermedades a este cuerpo mortal. Pero cuando uno sabe que la muerte de Jesús cambió las cosas y que hubo un precio que esa muerte pagó, tanto para cambiar el pacto, para colocar perfecto a sus hijos, a todos nosotros, pero también pagó un precio para la sanidad del cuerpo físico. Entonces, cuando usted entiende eso, entonces usted va a tomar esa vida de Jesús que está en usted. Y esa vida de Jesús que está en usted es el conocimiento del Evangelio que se le ha sido a usted dado. Entonces, usted va a tomar ese conocimiento y va a confesar esa palabra sobre esa enfermedad que está llegando a su vida o que está en su vida, en su cuerpo mortal, y reposa. Y entonces usted va a declarar la vida de Jesús en su cuerpo mortal sobre esa enfermedad que está sucediendo en su vida. Porque la palabra de Dios, el Evangelio, tiene provisión para toda el área de la vida del ser humano. Tanto que te da conocimiento en tu espíritu para que no seas engañado por hombres malos y perversos que usan la palabra como medio para manipularte y como medio para hacer mercadería contigo y para aprovecharte de ti y para sacarte de la verdad. También la palabra de Dios te da un conocimiento para que tú beneficies, o sea, tomes esa espada de dos filos y la apliques en tu carne, en tu cuerpo mortal. La apliques en todo. La apliques en tu carácter, la apliques en tus situaciones, en todo lo que tú pasas en este cuerpo mortal, porque todos tenemos insuficiencias, ¿no? Por ejemplo, nuestra carne está llena de deseos engañosos. Y son deseos que están ahí porque la carne fue viciada por causa de que el primer Adán transgredió y la carne, toda ese espíritu de la transgresión de él pasó a la carne del ser humano. Y desde ahí se conoce esta carne como naturaleza adámica. Entonces esta carne molesta. El peor enemigo de nosotros es este cuerpo mortal que tenemos puesto. Mira, hoy te levantas bien y estás contento. Y tú dices, ay, qué contento me siento hoy, ay, qué chévere, wow, mira, todo está bien, estoy reinando en vida, porque todas las cosas te están yendo como tú quieres. Pero hay días que nada te va como tú quieres. Y entonces tú empiezas oye, ¿qué pasa? Y la carne
el cuerpo mortal se te levanta y empieza a tirarte dardos, a tirarte pensamientos y a decirte, para mí que Dios no me escucha, para mí que Dios me abandonó, para mí que Dios no está conmigo. Tú sabes, son pensamientos que llegan, que son dirigidos por esta mente carnal y este cuerpo de humillación. Entonces, ahí es donde tú tienes que pararte firme y declarar la vida de Jesús en tu cuerpo. Declarar el evangelio en esos pensamientos y decir, un momento, yo sé que no me está yendo como yo quisiera que me fuera hoy, pero eso es mentira, porque yo no ando mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces usted empieza ¿a qué? A pelear la buena batalla de la fe. Pero ¿cómo usted hace eso? Usando la vida de Jesús en su vida. Mi hermano, esto de la vida de Jesús es una de las cosas más grandes que el creyente posee. Porque cuando usted sale por ahí, se levanta por la mañana y va a salir de su casa para el trabajo o para hacer las compras o para hacer negocios o para llevar a los niños a la escuela o para hacer lo que usted hace diariamente, salga con la vida de Jesús en su boca y confesándola. Y al hacerlo, esa vida se manifiesta en nuestro cuerpo mortal, se manifiesta en nuestro alrededor. Y recuérdese también que además de la vida de Jesús, tenemos ángeles alrededor nuestro, que son espíritus ministradores al servicio de los herederos de esta salvación. ¿Y cuál salvación, pastor? La vida de Jesús, la vida del resucitado, el poder de Dios, el evangelio de la gracia. Esa es la vida de Jesús. Cuando yo le digo a usted, salga con la vida de Jesús, o dice el evangelio, andemos confesando o llevando la muerte de Jesús para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal, es el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, dice el apóstol Pablo, que llevemos por todas partes la muerte de Jesús. O sea, este conocimiento, el recordatorio que un día Dios se hizo carne y fue a la cruz para pagar un precio muy grande para la remisión de todos los hombres, para cambiar la historia del ser humano, de sus hijos que Él envió un día, aquellos que Él predestinó desde antes de la fundación del mundo y que los vistió de cuerpos humanos, de vasos de barro. Pablo dice, mire, ahí en 2 a los Corintios, capítulo 4, verso 7, pero tenemos este tesoro. ¿Cuál es ese tesoro, hermano? La vida de Jesús. Pero tenemos ese tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En otras palabras, somos tesoros en vasos de barro, ¿verdad que sí? Porque dice aquí, teniendo este tesoro en vasos de barro, en cuerpos humanos, pero además de que usted es un tesoro dentro de un vaso de barro, también usted tiene el otro tesoro, que es la vida de Jesús dentro de usted. Es lo mismo que hablamos la semana pasada. Hablamos que Dios nos dio el espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es lo mismo. Entonces, hermano, la vida de Jesús tenemos que utilizarla, tenemos que aprovecharnos de ella.
El consejo es, hermano, lo que el apóstol Pablo dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Eso está en segunda carta a los Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. El llamado nuestro, hermano, es estar hablando el evangelio, es estar confesando la palabra en todo tiempo. A veces nos quedamos mudos, a veces pensamos mucho, y es bueno pensar, porque Pablo nos dice, pensando esto, sí, pensando que Él murió y resucitó, pensando que llevamos la muerte por todas partes de Jesús, y pensando esto también, que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal, y pensando esto, que si uno murió, luego todos morimos, y pensando esto, que estamos muertos al pecado, y pensando, claro, porque tú le sirves a Dios con la mente, pero también el Evangelio nos dice, el apóstol Pablo nos recomienda que si tenemos este mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, o sea, en el Evangelio, pues hablemos. Dice, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, hermano, el poder, el arma nuestra es el hablar. Entonces, cuando llega la situación en nuestra vida, no podemos quedarnos callados. Ahí tenemos que hablar, muchachos, como cuando dos boxeadores están en el ring, ¿verdad? Y están dándose de golpes. Entonces uno le está dando mucho al otro, y entonces viene el otro y dice, no, yo no me voy a poder quedar, no me voy a quedar dado, yo tengo que defenderme. Entonces empieza el otro, sí, tú me das, yo te doy, sí, tú me sigues dando, yo te voy a dar también. Pues así tenemos que ser nosotros. Así nos manda el apóstol Pablo, a pelear cada día la buena batalla de la fe. ¿Y cómo tú peleas la buena batalla de la fe? Confesando la vida de Jesús, que se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Porque recuérdate, en el espíritu tú estás completo. Pero ahora necesitamos educarnos, necesitamos sabiduría, necesitamos ir renovándonos constantemente para estar preparados contra toda manifestación de esta carne y de la carne de los humanos que viene a nuestra vida. Vamos a ir a Efesios capítulo 5 y deje ahí el reglón porque vamos a volver un ratito, pero mire lo que dice Gálatas capítulo 5. Efesios capítulo 5. Vamos a ir al verso Efesios capítulo 6. Corrijo. Efesios capítulo 6, verso 10. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Aquí vamos a hablar de la armadura de Dios. ¿Ok? Un ratito. Dice aquí, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder ¿de qué? De su fuerza. Vestíos, dice el apóstol, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, el diablo acá no está hablando del diablo querubín o del diablo de la tentación o del diablo que tenía a todos los hombres bajo condenación antes de la cruz. No, porque él fue destruido. Hebreos capítulo 2, 14, escríbalo. Hebreos capítulo 2, verso 14 dice que él con su muerte destruyó al diablo. Entonces la palabra destruir significa que lo erradicó de la tierra, lo destruyó, lo desmenuzó, dejó de ser. Aunque por ahí predican todavía en las iglesias que Jesús solo le ganó la batalla, no lo destruyó. O sea, le dio un golpe duro, pero no lo destruyó, porque todavía ellos están peleando con el diablo, que no existe.
Por eso usted ve en sus congregaciones y en sus cultos que los reprenden todos los cultos. Están reprendiendo al diablo, pisándolo, y te reprendo, diablo sucio, en el nombre de Jesús. Y desde Nazaret, imagínate, usando a Jesús en los días de su carne todavía, reprendiendo a lo que no existe. Y hoy lo reprendieron y se sienten que lo echaron fuera, y mañana cuando vuelven al culto lo vuelven a reprender porque el diablo regresó. O sea que el diablo siempre está ahí jugando con ellos, pero ese diablo fue destruido. Eso es un juego que ellos tienen porque no comprenden esta verdad. Pero aquí dice que nosotros tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra nosotros mismos, contra los pensamientos que nos dispara esta carne mortal, contra todos los deseos engañosos y los deseos de la carne que se levantan en contra de nosotros, y los deseos de la carne de otros que se levantan en contra de nosotros, porque por causa de nosotros estar en un cuerpo humano, estamos en la debilidad del cuerpo humano. Entonces Pablo nos enseña que primero tenemos que fortalecernos en el Señor. ¿Y cómo te fortaleces en el Señor? Pensando esto, que la muerte de Cristo cambió todas las cosas, Abba Padre, que nos hizo perfectos con una sola ofrenda, y llevando esa muerte de Cristo, ahora también sabemos que la vida de Jesús se manifiesta también en nuestro cuerpo mortal. ¿Para qué? Para que vivifique nuestro cuerpo mortal, ¿no? Entonces, y dice, y que nos fortalezcamos en el poder de su fuerza. ¿Y cuál es el poder de su fuerza? El evangelio glorioso, el evangelio, el arma de dos filos, la firme ancla del ancla, es el escudo de nosotros, el escudo tuyo. Y después dice, y vestíos de toda la armadura de Dios. Y yo sé que usted entiende lo que es armadura. Armadura en los tiempos medievales era un vestido completo de metal que se ponían los soldados desde la cabeza hasta la planta de los pies. Estaban forrados de metal, de bronce, de hierro, y tenían casco de hierro y tenían guantes de hierro, y usted los ve que cuando caminaban como robot, porque pesaba el hierro, pero así ellos estaban armados para ir a la pelea, a la batalla. Entonces el evangelio lo que quiere es que tú, cuando llegue el momento de la pelea, tú estés armado. Por eso que el evangelio tú tienes que estar constantemente recibiéndolo, porque ese es el arma bélica tuya, ese es el fusil, ese es el cañón, ese es el revólver, eso es el escudo, eso es todo lo que tú necesitas para ripostarle a este cuerpo carnal cuando te manda todas las insuficiencias que él te envía. Mira lo que sigue leyendo aquí el apóstol Pablo en el capítulo 6, verso 13. Por tanto, dice el apóstol, tomad toda la armadura de Dios. Y esta armadura no es tuya. Ahí dice que es de Dios, pero Él te la dio. ¿Y cuál es esa armadura? El conocimiento del evangelio. Pero esa armadura es de Él, pero Él te la dio. Mira qué lindo es Dios, que te dio la armadura, como te dice, hijo mío, toma esa armadura que es mía, pero te la doy a ti, para que tú te la pongas constantemente. Y dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿Tú sabes lo que es resistir? Que cuando estés en medio de la batalla, en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de una situación fuerte de la vida, en medio de una enfermedad, en medio de una escasez, en medio de que perdiste un trabajo, de que en medio de las cosas que nos vienen a la vida, tú puedas resistir. Y tú tengas, mira, dónde pararte firme. Y tengas fundamento. Y tú decir, no, pues si todo está bien. Dios todo lo tiene bajo control. Dice, entonces, para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo?
cuando las cosas no salen como tú quieres que vayan. Y a todos nos llega ese día malo. A veces se nos pega un pensamiento desde la mañana y muchacho, el pensamiento está ahí. Que te vas a enfermar, que te vas a morir, que las cosas no te van a ir bien. Y ese pensamiento está ahí, está ahí, está ahí. Entonces, si usted, hermano, no coge la armadura de Dios, no se fortalece en este evangelio, no se fortalece en el Señor y en el poder de su fuerza, y usted empieza a decir, mira, cállate la boca, carne, cuerpo insuficiente, cállese la boca, que no es lo que yo miro, no es lo que yo siento, es que es lo que dice el evangelio. Entonces, hermano, así usted va a resistir, porque a todos nos sucede, todos pasamos por situaciones. Tanto el apóstol las pasó, los ministros las pasaron, nosotros los pastores las pasamos, ustedes la pasan, ministros competentes, todos las pasamos. Por eso es que tú necesitas evangelio, tú necesitas información, tú necesitas confesar la palabra, tú necesitas, aunque crean que tú estás loco en la calle. Yo a veces voy en el tren y la gente van unos leyendo, otros van oyendo música, otros van parados así, y yo voy confesando la palabra. A veces no lo hago tan obvio, me tapo un poquito así la boca para que, ¿verdad? Que no quiero tampoco que ellos se escandalicen. Pero yo decía, Padre, aquí voy, la vida de Jesús en mi cuerpo mortal, ángeles a mi servicio, ángeles con la familia allá, la familia aquí, la familia en tal lugar, la amada, así estamos, hablando la palabra. Y dice el apóstol Pablo, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, porque se acaba todo, ¿sabes? Las batallas no son constantemente, o sea, no toman días, no. Las batallas a veces son de horas, a veces son de días, ok, a veces son un poquito más largas, pero dice el apóstol Pablo, habiendo acabado todo, de que ya peleaste la batalla, ya te vestiste de la armadura de Dios, ya te vestiste de la vida de Jesús, entonces, habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, ese es tu llamado, que tú estés firme siempre, firme en el pacto, firme en la promesa, firme en la herencia, firme en el evangelio, firme, que nada cambie esa firmeza en tu vida. No importa lo que pase en tu vida, Dios quiere ver la dedicación tuya, la obediencia a la palabra, la obediencia a su decreto. Dios nunca te va a fallar. Dios nunca te va a fallar, hermano. Nunca.